A todos, me es muy grato estar enfrente de ustedes nuevamente en un estudio de día miércoles por la noche. Esta vez tengo por misión hablar de una ley muy especial, una ley que ha sido transgredida y menoscabada, menospreciada por muchos años, por muchas centurias. ¿Ha escuchado usted hablar alguna vez algo acerca de la ley de las viandas? La palabra vianda tiene dos orígenes gramaticales, del francés y del latín. Del francés viandé y del latín vivanda. Ambas palabras pueden traducirse al español como alimentos. De manera que vuelvo a hacer la pregunta: ¿ha escuchado usted alguna vez hablar acerca de la ley de las viandas o la ley de los alimentos? ¿A qué se refiere esta ley? ¿Existe una ley que habla al respecto? ¿Hay alguna directriz que demarque o enmarque los alimentos? ¿Debido a qué, podrían pensar ustedes, esta ley ha sido menospreciada por muchos? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Antes que todo y primero que nada, debo aclarar que la fuente de donde la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, extrae su conocimiento es la Biblia, y basándonos básicamente en un texto bíblico que acredita que Dios fue o es el quien inspira la palabra de Dios, la Biblia. La escritura a la cual hago referencia es 2 de Timoteo 3:16. Podemos ir allá, pueden ir allá, los invito a ir allá. Es una escritura de la cual uno refuerza sus convicciones, dándole la fuerza a través de la inspiración de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siendo la Biblia nuestra fuente de estudio, debemos hacer énfasis entonces, Dios es quien entrega la ley o entrega las palabras de vida que nos conducen por el buen camino que Dios ha diseñado para el hombre. La palabra nos da las instrucciones de cómo vivir, y el cómo vivir incluye una ley muy especial que abarca los alimentos, lo que vamos a ingerir. La ley de las viandas o de los alimentos está explicitada en dos escrituras antiguo-testamentarias, Levítico 11 y Deuteronomio 14. En ambas se desarrolla el tema de lo que debemos y lo que no debemos comer. Podemos ver aquí en Levítico 11, y las Biblias Reina Valera del año 60, la gran mayoría de las Biblias trae un acápite que dice animales limpios e inmundos. Vamos a leer el texto. Lo mejor es ir a la fuente. Si uno quiere rebatir o quiere aprender, debe ir a la fuente. Y la fuente aquí en Levítico 11 dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Así es que aquí Dios fue quien inspiró y mandató a Moisés a escribir aquí este texto y decirles a los israelitas que debían entonces cuáles animales comer y cuáles animales no comer. Y entonces dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Es llamativo aquí, Dios da una indicación en lo que se conoce como la taxonomía. Hay una descripción general respecto de los animales que podemos comer. Y aquí dice pezuña hendida y que rumia. Tiene que tener estas dos características para
ser considerado alimento. Dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Así es que aquí la Biblia trae esta caracterización de los animales terrestres que se pueden comer y de los animales terrestres que no se pueden comer. También trae aquí el versículo 9, los animales que viven en las aguas, los peces, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, ya abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. De nuevo aquí esta caracterización, haciendo entonces, dándonos estas instrucciones. Tiene que tener aletas, tiene que tener escamas. Con las aves no hay una descripción de esta índole, sino una lista de las aves que sí se pueden comer y una lista de las aves que no se pueden comer. Verso 13 dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Verso 20 dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Así es que aquí se declara, Dios declaró aquello y en el versículo 44 dice, porque yo soy el eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios hace una aclaración aquí. Esto de comer animales inmundos o peces inmundos o insectos inmundos, aquí dice, no seremos santos. Por tanto, la santidad o la santificación del cuerpo proviene también de cumplir con la ley de los alimentos. Así que existe una ley alimenticia mandatada y exigida por Dios. Los animales terrestres que se pueden comer deben rumiar y tener pezuña hendida. Los peces que se pueden comer deben tener aletas y escamas. Los insectos deben tener 4 patas, pero además deben tener piernas para saltar. Y las aves limpias en general, las descritas en Deuteronomio 14 como aves que se pueden comer, son aves de corral. La ley de las viandas es clara, muy específica y tajante si se quiere. Ahora, una pregunta. ¿Se han preguntado ustedes por qué, si la ley es clara, categórica y específica, existe tanta resistencia de guardar esta ley, en particular en el mundo en general? Es una ley sumamente clara. Trae los animales, trae las aves, trae los peces, trae los insectos. Y además dice, en el versículo 44, seréis santos porque yo soy santo. No se contaminen con los animales inmundos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué existe tanta resistencia para obedecer esta ley que es clara, categórica
y con un grado de especificidad muy característico de esta ley. Hay una enorme cantidad de animales descritos acá que no se pueden comer. Y entonces la pregunta, ¿por qué una ley que es tan clara, tan específica, tan categórica y que viene con una bendición de obediencia tan magnífica como aquí dice, y seréis santos? ¿Por qué la gente o por qué las personas se resisten? Otra pregunta. ¿Debido a qué, si la ley dice no comer cerdo? Porque la escritura aquí lo leímos en Levítico hace un momento atrás, respecto del cerdo, que tiene pezuña hendida pero no rumia. ¿Por qué, si la ley dice no comer cerdo, mucha gente come cerdo? De hecho, aquí en Chile, el cerdo se vende en todas las tiendas, supermercados, y uno se hace la pregunta, ¿por qué hay tanta resistencia a obedecer una ley que es tan clara? ¿Será pura desobediencia? ¿O habrá alguna otra explicación? Algo de lo cual me he convencido a través de los años es que ningún ser humano desobedece sin tener una justificación, por lo menos creíble desde su mirada. Nadie transgrede sin tener una razón, o por lo menos una justificación respecto de la transgresión. Podríamos decir, la primera razón para desobedecer sin recibir culpa es argumentar ignorancia. Y es cierto, hay un desconocimiento muy grande respecto de la ley de las viandas, pero también, ¿qué pasa con el mundo religioso en general? Existen en la actualidad en el mundo más de 1.000 millones de personas que se profesan cristianas. Y entonces la pregunta, ¿por qué el mundo religioso se resiste a obedecer una ley tan clara y categórica como la que acabamos de leer? Lo que yo he visto, lo que yo entiendo, es que existen básicamente dos grandes razones. Una razón que es más bien extrabíblica, y hay razones que son o que se esgrimen desde la perspectiva bíblica. La principal razón, que es extrabíblica, pseudocientífica, es considerar, por ejemplo, en el caso del cerdo, que la indicación respecto del cerdo en la época de Moisés fue para controlar la triquina, la triquinosis, una enfermedad que se descubre cuando se analiza un tejido del cerdo para ver si contiene o no tiene este parásito de la triquina. Y entonces algunos científicos han observado y dicho, bueno, como en esa época no habían microscopios, no se podía saber entonces cuáles son los animales portadores de la triquina, y entonces la mejor manera para evitar el contagio de la triquinosis, entonces era en absoluto no comer carne de cerdo. Sin embargo, cuando uno analiza esta explicación, deberíamos responder, o debo responder con otra pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son las carnes más prohibidas en cualquier dieta sanitaria? Cualquier dieta sanitaria, por ejemplo, vesícula, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión arterial, por ejemplo, cirrosis, por ejemplo, gastritis. ¿Saben ustedes cuál es la carne más prohibida que hay y que existe y que se indica que los nutriólogos, los fisiólogos, los dietólogos prohíben cuando una persona está con alguna afectación de las que acabo de mencionar?
la primera carne que se prohíbe es la carne de cerdo. La primera. Y cuando hay gastritis, las proteínas de las almejas y de todos los animales que se arrastran también se prohíben. Así es que cuando uno hace el análisis crítico científico, uno se encuentra con que la explicación respecto del cerdo y de la triquina no es válida, se cae por sí misma. Ahora, los argumentos bíblicos usados para avalar que la ley de las viandas no está vigente son básicamente dos. Primero, la escritura de Marcos 7. La escritura de Marcos 7, en el versículo 19 de Marcos 7. Aquí hay una escritura que ha sido tergiversada, manipulada, para no obedecer la ley de las viandas. Marcos 7:19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Se usa este versículo para decir que Cristo dijo entonces que todos los alimentos se hacían limpios. Ahora bien, la primera regla de interpretación bíblica dice no sacar los versículos de contexto. ¿Cuál era el tema que estaba desarrollando Jesucristo aquí en Marcos 7? Yo los invito a ir a Marcos 7, verso 14. Marcos 7, verso 14. ¿De qué estaba hablando Jesucristo allí, en ese momento? Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, aquí Jesucristo estaba en Jerusalén y dice, llama, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De qué estaba hablando Jesucristo allí? Jesucristo no estaba hablando de los alimentos. Jesucristo estaba hablando de los pensamientos. Los pensamientos. Eso es lo que contamina al hombre, los pensamientos. La escritura de Marcos, como dije, ha sido tergiversada para decir que Jesús dijo lo que no dijo. Como dije hace un momento atrás, en primer lugar, la regla de no sacar los versículos del contexto. Jesucristo estaba hablando de los pensamientos. Y en segundo lugar, la frase, esto decía en el verso 19, no aparece en los escritos originales griegos. Así es que allí el versículo 19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, haciendo limpios todos los alimentos. Otras traducciones, el Evangelio de Escio dice, por ejemplo, porque no entra en su corazón, sino que pasa al vientre, y después se echa en los lugares excusados, purgando todas las viandas. Y el Nuevo Testamento, Peshitta, dice, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. La digestión elimina las impurezas y absorbe lo que es útil y que ha de ser lo que es útil. Y lo que no es útil, entonces se desecha. Ese es el segundo punto.
Y el tercer punto es que no debemos olvidar el público al cual Jesús le estaba hablando. ¿A qué público Jesús le estaba hablando? Jesús le estaba hablando al mundo judío. Y un judío del primer siglo en ningún momento habría pensado en un cerdo o en un marisco a la hora de hablar de alimento. Por lo tanto, cuando allí Marcos 7:19 dice, haciendo limpio todos los alimentos, para un judío del primer siglo, alimento es alimento. Los seres vivos que Dios creó para que sirvieran de alimento para su pueblo. En ningún momento algún judío habría pensado que esa palabra alimento se podría pensar entonces en cerdo, podríamos, ¿verdad?, también mariscos, las anguilas, este tipo de congrio que se vende en Chile. En ningún caso se pensaría aquello. Así es que, lamentablemente, muchos cristianos han sido confundidos con esta explicación de Marcos 7:19. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, pero como digo, la frase esto decía no aparece, y la mejor explicación o la mejor traducción es y es expulsado mediante evacuación que limpia todo el alimento. Esa es la primera escritura que avala esto de transgredir la ley de las viandas. La segunda escritura que se esgrime para argumentar que sí podemos transgredir la ley de las viandas es la escritura de Hechos 10. Hechos 10. Aquella frase que dice, levántate Pedro, mata y come. Levántate Pedro, mata y come. Vamos aquí a Hechos 10. En el versículo 1 podemos empezar a leer, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta escritura de Hechos se ha usado no pocas veces para transgredir e invalidar la ley de las viandas, diciendo que a Pedro le fue dado mandato de matar y comer animales inmundos, porque aquí esto de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, allí pueden repasar más tarde en Levítico 11, todo lo que
los reptiles, son animales inmundos. Y entonces, aquí, en esta escritura, entonces se usa para decir, bueno, Pedro, el líder de la iglesia cristiana, recibió una orden posterior al sacrificio y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, una orden especial que lo mandata a matar y comer animales inmundos. Sin embargo, vale la pena refrendar aquí lo siguiente. Primero que nada, ya habían pasado varios años desde que Jesús, nuestro Señor, había sido sacrificado y había ascendido a los cielos. Y Pedro, el líder de la iglesia, dijo, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ningún no guardador de las leyes alimenticias habría podido argumentar lo que argumentó Pedro. Él en vida nunca comió ave, insecto, animal, pez inmundo. Y también él en vida jamás comió alimento común. También en Levítico 11 se hace una descripción del alimento que, siendo limpio, se vuelve inmundo porque se ha contaminado. Porque se ha contaminado. Por ejemplo, las semillas sobre la cual cae agua que ha sido contaminada con el cuerpo de un animal inmundo muerto. El alimento común es el alimento limpio que se vuelve inmundo. Y entonces vamos a seguir leyendo, porque también aquí Dios le dice a Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y entonces la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que Dios limpió? ¿Acaso Dios limpió los animales inmundos para convertirlos en animales no inmundos? ¿Dios limpió al cerdo? ¿Dios limpió a los mariscos? Bueno, vamos, sigamos leyendo en Hechos, en el verso 17, Hechos 10, 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí viene la frase, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La misma Escritura hace esta declaración. Dios le dice a Pedro, lo que aquí, el versículo anterior, vamos a buscarlo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. ¿Qué fue lo que limpió Dios? Dios limpió al hombre del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Dios no volvió los animales inmundos santos. Dios no se desdice. Él es por siempre el mismo. Malaquías 3, en el verso 6, la Escritura dice, porque yo no cambio. Dios hace esa declaración de sí mismo, no cambia. ¿Por qué habrían de cambiar sus leyes?
Si Dios no cambia. En Santiago 1:17, la Escritura dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia y sus leyes no han cambiado. Sus leyes siguen tan vigentes como cuando fueron entregadas allí en el Sinaí y antes, en el Génesis también. Él, hablando de Dios, nos dio una ley perfecta, una ley que nos enseña a cómo vivir esta vida, en donde Dios nos dice que debemos aprender a ser, o no dice aprender, dice debemos ser santos porque Él es santo. Y para ello nos ha dado leyes de santidad, en los cuales está el tema o la ley de las viandas. De allí la importancia de este tema. La ley de las viandas y o de la alimentación está tan vigente como cuando fue entregada. Y por eso es que estamos hablando el día de hoy de la ley de las viandas. Porque para Dios es un tema importante y para nosotros debiera ser también un tema importante. ¿Quiere usted saber algo más de la ley de los alimentos? Si quiere más información, puede remitirse a nuestro folleto, Las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida. También tenemos un folleto, ¿es toda carne propia para alimento? También nuestras publicaciones incluyen las buenas noticias, en donde usted podrá encontrar este y muchos temas para su comprensión bíblica. También tenemos nuestra página, a la cual usted puede remitirse. Les digo el link: www.iduay.org. Si tiene alguna duda, alguna consulta, puede escribirnos al correo institucional info@iduay.org, info@iduay.org, o bien puede escribirnos a nuestra dirección Fernández Albano 786, La Cisterna, o bien puede llamarnos a nuestro teléfono 2284-89-504. Estas son nuestras direcciones a las cuales ustedes pueden hacer referencia. Si quieren preguntarnos, si quieren literatura, se la enviaremos gratuitamente a donde usted la solicite. Son sin costo para usted. Con estas palabras estamos llegando al fin de este estudio bíblico de miércoles por la noche. Espero que puedan seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Buenas noches a todos.